Trazos de venganza. Después de unos años, mi padre ascendió y le ofrecieron un nuevo puesto como administrador en México. La compensación era buena, así que aceptó. Nos mudamos al Distrito Federal, a una zona de clase alta. Aprender español fue fácil para todos, incluso para mi hermana de 7 años. Aunque en casa seguimos hablando japonés. A pesar de la influencia católica en México, nuestra familia sigue creyendo en el sintoísmo. Los espíritus nos protegen incluso fuera de Japón. Cuando era joven, no buscaba llamar la atención, era delgada, no usaba maquillaje y respetaba las costumbres familiares vistiendo decentemente. Soko creció con mentalidad abierta en comparación con Japón, pues aquí, la libertad de expresión y mentalidad liberal eran evidentes, y sus amigas también adoptaron esto. Con el tiempo, la belleza de Soko fue notable, sus ojos se tornaron verdes y su cabello largo. Abuela y hermana hacían rituales anuales para la buena fortuna, siguiendo creencias sobre ser amables y llevar luz a quienes viven en dolor o odio. Y desearía decir que las cosas se mantuvieron así, pero sería mentira. Pues, México vivió una tragedia que nos afectó profundamente y eso me lleva a contar esta historia. Hay algo en esta tierra, una especie de magia que puede sacar lo mejor o lo peor de una persona. No creía que vería tanta oscuridad, pero la presencié cuando Soko cumplió 15 años. Atraía la atención de todos, reuniendo a sus amigas cada fin de semana para actividades típicas de adolescentes. Cada uno ocupado en sus asuntos, mi padre trabajando a tiempo completo. Los fines de semana, me entretenía viendo programas, leyendo o simplemente disfrutando de días relajados en casa. A veces, cuando mamá estaba en Cuernavaca, me quedaba con mi abuela y Soko. Aunque, como mencioné, mi abuela prefería pasar tiempo con amigas, tuvimos algunas conversaciones profundas y las disfruté. Y recuerdo haberle preguntado a mi abuela por qué aún no había desarrollado algún don. No lo sé, hija. Aquí deberías plantearte algunas preguntas, pues, despertar el don es algo que debes desear realmente. Tu madre ha pasado por mucho debido a ello. No todas las personas pueden sacarle provecho y tal vez te estás librando de algo mal, quién sabe. Pero, abuela, parece que a Soko no le afecta. A ella le encanta ser diferente, mírala, parece que se come el mundo a mordidas. No vaya a hacer que el mundo termine comiéndosela a ella. No digas esas cosas, abuela, pues asustar no es bueno. Ser el mal hacia los demás puede devolverse, es la lección que nos trae la dualidad. Así que no lo olvides y cuida bien tus palabras. Y en realidad, no experimentaba envidia por el don de Soko. Quizás, en el fondo, hubiera deseado ser un poco más como ella, más femenina y atraer la atención de los hombres. Anhelaba la confianza que ella poseía para interactuar con los mexicanos y desenvolverse en la vida social. Mientras ella exploraba la vida social, yo me sumergía en mi cuarto, leyendo, estudiando y descubriendo más sobre el nuevo país en el que residíamos. Mi abuela, por su parte, recorría la casa esparciendo sahumerios y quemando inciensos, ofreciendo plegarias a los espíritus para que nos protegieran y cada uno encontrara su propio camino. Aunque deseaba que el destino fuera como esas nubes de algodón enormes que se ven en escenas de anime o caricaturas. La realidad de la vida era mucho más cruda, y no dudaba en propinarnos golpes inesperados. Soko aprendió sobre el sufrimiento el día que conoció a Rodrigo, a quien ella llamaba Roy, un modelo o artista que solía aparecer en televisión protagonizando novelas. Solo un hombre así pudo conquistar el corazón de mi hermana. Aunque al principio su relación parecía ideal, solo duró unos 5 meses. Mi padre, arraigado en viejas costumbres, me hizo prometer guardar el secreto de la relación, siendo yo la única conocedora de lo que realmente ocurría entre Soko y Rodrigo. Soko solía visitar mi cuarto por las noches para compartir detalles de su relación, y yo intentaba brindarle consejos, especialmente para que se cuidara.
Pero una noche, Soko entró con una expresión melancólica. Sus ojos claros reflejaban cansancio y estaban llenos de lágrimas. Al preguntarle qué pasaba, respondió con tristeza: lo quiero mucho, es mi vida, pero no siente lo mismo por mí, hermana. Pues, sé que en otra secundaria tiene una novia llamada Rosalinda, una chica rubia, delgada y pecosa. Lorena me lo contó y las dos fuimos a esperar a Rodrigo en esa otra escuela. Y allí presenciamos cómo Rodrigo la esperaba y se besaba con Rosalinda al salir. Él jugó con mis sentimientos, y solo estuvo jugando conmigo. Y después de estas palabras, Soko apoyó su rostro en mis piernas y comenzó a llorar, con el corazón completamente destrozado. Acaricié su largo cabello y traté de consolarla. Le dije que no se preocupara, resalté lo hermosa y joven que era, y que aún tenía la oportunidad de conocer a alguien diferente. Le expresé que era momento de reconocer su propio valor y que siempre contaría con el amor de su familia. Y permaneció sobre mis rodillas hasta que finalmente se quedó dormida. En las semanas siguientes, Soko lucía muy deprimida. Nuestros padres estaban preocupados, pensando que podría estar enferma. La abuela los tranquilizó, explicando que su falta de ánimo se debía a los cambios propios de la edad y al agobio de los espíritus. Aunque eso fue lo que dijo la abuela, yo sabía que lo hizo para protegerla de los incómodos interrogatorios de nuestros padres. A veces, no somos conscientes de las consecuencias al relacionarnos con cierto tipo de personas, y para Soko, fue un terrible error involucrarse con alguien como Rodrigo. En la escuela, comenzó a difundirse un relato sobre ella. Rodrigo inició el hostigamiento, afirmando que era una cuchillona, una figura del folclore japonés, una mujer de extraordinaria belleza maldecida por no alimentar a su hijastro, transformándose así en un yokai llamado Futakuchiona, que significa mujer de dos bocas. Y según nuestra creencia, este ser posee la habilidad de mover sus cabellos como serpientes y lanzar maldiciones. Rodrigo propagó estas historias, incitando al resto del mundo a mofarse de mi hermana. De acuerdo con nuestras creencias, los yokai son espíritus que existen desde la creación del mundo y han coexistido incluso con los primeros seres humanos. Sin embargo, algunos de estos seres se manifiestan con los deseos egoístas de las personas. La tristeza por la traición de Rodrigo y el acoso de los compañeros empezaron a afectar a mi hermana. Una tarde, regresó a casa con el cabello corto, prácticamente rapado. Papá y mamá tomaron la situación en serio y exigieron respuestas. Mi hermana, cansada de la situación, les contó sobre el acoso de sus compañeros y lo ocurrido con Rodrigo. Sin perder tiempo, mis padres se dirigieron al director. Recordemos que mi papá estaba a cargo de una empresa automotriz en México, lo que nos permitía estudiar en los mejores colegios del país. Por supuesto, los directivos no se quedaron de brazos cruzados y expulsaron inmediatamente a Rodrigo. El resto de los compañeros solo recibió una llamada de atención, advirtiéndoles que si continuaban con el acoso, tendrían la misma suerte que Rodrigo. Pero en lugar de solucionar las cosas, esto empeoró la situación. Pues cada compañero parecía convertirse en un enemigo. Mi abuela intentó levantarle el ánimo a Soko y fue la primera vez que nos mostró el libro que había pasado de generación en generación por las mujeres de la familia. Contenía instrucciones para solicitar favores a los espíritus, pero Soko no podía concentrarse en nada. La chica popular, segura y divertida que siempre había sido mi hermana se convirtió en alguien querido pero vacío. Vacío parece ser la palabra que mejor podría describirla. Soko parecía estar vacía por dentro. A pesar de todo, intentó seguir con su vida, concentrándose en estudiar y mejorar sus calificaciones. Y como familia, tratamos de mostrarle todo nuestro cariño y apoyo. Sin embargo, hay cosas que hasta el día de hoy no puedo entender. He buscado respuestas en libros y religiones que tratan con los mismos espíritus, pero aún no logro comprender completamente el flujo del destino.
Aquella mañana, cuando estaba en la preparatoria en mi último semestre, tuve clase de filosofía y me avisaron que mis padres me esperaban en la dirección. Nunca podré olvidar la expresión de mi mamá y la seriedad de mi padre. Habían llamado desde la secundaria de Soco. Mientras el conserje hacía la limpieza, encontraron el cuerpo de mi hermana en el baño de mujeres de la escuela. Estaba vestida y su rostro estaba completamente amoratado por los golpes. Además, presentaba rasguños en todo el cuerpo. La información oficial que nos llegó fue que abusaron de ella y después la golpearon hasta que dejó de respirar. No puedo expresar con palabras el odio que sentí en ese momento hacia esos despreciables que lastimaron a mi hermana y también contra mí misma. Mi hermana logró cambiarse de escuela e iniciar de nuevo. Debí hablar con mis padres y contarles lo que había vivido con Rodrigo. Pude decirles que mi hermana seguía siendo molestada por los compañeros. Sin embargo, como dicen en México, lo que pudo ser no existe, y pagué muy caro por mi silencio. Perdí a mis 2 hermanos y, de nuevo, por la única hija de la familia. Podría decir que para nosotros, que intentamos tener fuerza de espíritu, esta fue una prueba que podríamos superar. Pero no fue así. Mi familia de alguna manera se separó y mis padres apenas hablaban, para nada. Lo único que decían eran las frases básicas, como deseos de buen provecho a la hora de comer, buenas noches y buenos días. Mi abuela, por su parte, experimentó una transformación notable. La energía armoniosa que siempre la rodeaba se tornó pesada y gris. Resultaba difícil estar cerca de ella sin sentir la necesidad de escapar a otro lugar. Se retiró a su propio mundo de los espíritus, leyendo con desesperación el libro y encerrándose en su cuarto. Después del funeral de mi hermana, mi padre trajo a casa un cachorro que encontró en la calle. No era de raza, más bien un perrito mestizo de unos 3 meses. Estaba tan delgado que se le veían las costillas y los huesos de la columna. Tenía un pelaje amarillo y áspero. Este perrito se convirtió rápidamente en una especie de escape para el duelo que afectaba a la familia. La abuela le preparaba sopa con huevos de pollo para que se recuperara. Al llegar de la preparatoria, solía jugar con él. Pues, de alguna manera, ese pequeño ser nos mantenía unidos durante un tiempo. Después de 1 año, mi abuela monopolizó por completo al perrito, a quien llamaremos yo. Los 2 se convirtieron en amigos fieles, al menos así parecía. La muerte de mi hermana se convirtió en un tema que se evitaba por completo, y permaneció tranquilo hasta que comenzaron a ocurrir cosas bastante extrañas. La primera persona en fallecer fue Rodrigo. Nos enteramos por las noticias de que lo encontraron en el jardín de su casa, en ropa y castrado, con el cuerpo lleno de arañazos. No eran marcas de una persona, sino más bien de un animal. La policía no pudo encontrar ningún culpable, ya que no había pruebas que incriminaran a alguien más. Pues para todos, eran eventos espantosos e inexplicables, pero yo ya había escuchado sobre ese tipo de muerte. Al enterarme de la noticia, salí de clases y llegué a casa. La única persona allí era la abuela, a quien encontré en la mesa del comedor. Al escucharme llegar, no hizo ningún movimiento. Cuando entré, un recuerdo claro, es el momento en que dejó la taza sobre la mesa y, sin apartar los ojos del suelo, susurró: «Te estaba esperando, hija». Los recuerdos de esa época me abruman por completo. Si me enfoco lo suficiente, puedo sentir el miedo y la culpa corriendo por mis venas. Pero en ese momento, aún era muy joven y había cosas que no comprendía con claridad. La abuela tenía una mirada firme, imponente como una montaña. Aunque llegué con una serie de preguntas acusatorias, la mirada de la abuela fue suficiente para hacerme bajar la guardia. «Abuela», le dije con la voz entrecortada, «Rodrigo está muerto, y algo parece amenazar a todos». «Ya lo sé», respondió. «Asume, y no soy la única que va a morir. Fuiste tú, ¿verdad?».
Lo sabía. Lo supe cuando dijeron cómo murió. Y sí, tú debes ayudarme. Ven, te voy a enseñar algo. Mi abuela se deslizó por el corredor de la casa y la seguí hasta su habitación. En el trayecto, noté algo que no había percibido desde la muerte de Soko. Mi familia se volvió más silenciosa, como si cada uno estuviera en su propio universo, sin conexión aparente. Esta atmósfera influyó para que todo se volviera más extraño. Más que una familia, parecíamos un grupo de personas sin parentesco compartiendo la misma casa. Hacía mucho que no hablaba con mis padres ni con mi abuela, y tampoco tenía tiempo para jugar con Yo, el perrito que mi padre adoptó después del funeral de Soko. Por esa razón, no me había percatado de que mi abuela estaba diferente. Antes, disfrutaba estar cerca de ella, pero ahora no soportaba la energía opresiva que la rodeaba. Fue la primera vez que noté algo fuera de lo común. Mientras caminaba detrás de la abuela, vi una especie de manto negro que caía sobre su cabeza, se movía de manera voluntaria y abrazaba su espalda. Mi primera reacción fue asustarme, aunque no era algo nuevo, ya que este tipo de don en las mujeres de mi familia se había dado por generaciones. Finalmente, llegamos a su habitación. Al entrar, percibí un ligero olor a carne podrida, disimulado con flores y abundantes inciensos. La abuela se acercó a un mueble que parecía hecho de unicel o plástico. Era una puerta que nos llevaba al otro lado. Al agacharnos para pasar, el hedor se hizo insoportable. El cuarto era amplio, y lo primero que vi fue un pequeño poste donde estaba amarrado el cuerpo de nuestro perrito Yo. Estaba en los huesos, ya que la abuela lo había dejado sin comer durante semanas. Su cuerpo era esquelético, sin cabeza, con un charco de sangre seca y moscas revoloteando. La abuela me llevó al lado de la mesa, donde la visión me dejó al borde de la histeria. La cabeza de Yo estaba en una charola con comida recién preparada, frutas y vino de la cava de mi padre. Mi reacción fue llevarme las manos a la boca, temiendo que mi alma se escapara en cualquier momento del cuerpo. Pero, la abuela reveló algo que me dejó helada. Explicó que los rituales que practicaba tenían un propósito. Existían porque eran útiles y servían para algo. Yo, el can que se unió a nuestra familia después de perder a Soko, era parte de esos rituales. Lo amarré a un poste justo después de la muerte de Soko, nuestro dolor estaba expuesto y yo podía sentir también los latidos de nuestros corazones. Según la abuela, yo era el elegido para convertirse en un ser especial. Lo mantuve atado, sin comida ni agua, pero le dejaba un plato lleno de carne, al cual solo podía llegar con la nariz. Observaba cómo salivaba mientras padecía de hambre, emitiendo lamentos suplicantes. Después de varios días de este sufrimiento, me acerqué a él y le acaricié las orejas y el lomo. Comencé a comunicarme con él y le hice una proposición. La vida de los perros es insignificante, pero le ofrecía una elección. Si me obedecía en todo a partir de ese momento, lo liberaría y le permitiría alimentarse como un ser especial, persistiendo como un yokai. Lo miré a los ojos, y aunque lloraba y me miraba con resignación, supe que aceptaba mi oferta. La abuela continuó narrando que la muerte de Yo fue el primer suceso. Después, sucesos extraños empezaron a ocurrir. Rodrigo fue el siguiente en perecer, castrado y cubierto de arañazos. La abuela afirmó que ella misma había influido en estos eventos, utilizando a Yo como canal para vengar la muerte de Soko. Reveló que, aunque la cabeza de Yo estaba en la casa, su espíritu se había trasladado a un ratón más ágil y pequeño. Este ratón se encargaba de llevar el mal a la persona que la abuela quería perjudicar. Oír toda esta información de la boca de mi abuela me dejó en estado de shock. Cada palabra que pronunciaba me hacía cuestionar su verdadera naturaleza. La abuela también explicó que Rodrigo fue el primero en fallecer porque él planeó el ataque a Soko. 2 de sus amigos la torturaron hasta que dejó este mundo. La abuela concluyó diciendo que vengar la muerte de Soko era nuestro deber y
que los otros 2 jóvenes aún vivían fuera de la ciudad. Sus familias los protegían y la abuela planeaba hacerles pagar por sus acciones. Me estremecí ante la idea de que un simple ratón se convirtiera en un instrumento de venganza. Ahora entendía que la muerte de Soko había cobrado 2 miembros de nuestra familia y no podía recuperar a ninguno de ellos. Mi abuela me pidió que la acompañara y dejáramos al ratón cerca del hotel. No podíamos acercarnos demasiado, ya que los padres probablemente habían puesto vigilancia. La abuela preparó el altar y se postró en el suelo, pidiéndome que hiciera lo mismo. Así que, sin dudar, seguí su indicación. En ese momento, haría cualquier cosa que la abuela me pidiera, no por temor, sino porque todo lo que estaba viviendo era abrumador. Siempre he creído que la fuerza de la vida supera mi resistencia. Ambos inclinamos nuestras cabezas al suelo, y la abuela comenzó una petición en japonés. Era específica, instando al Inugada a actuar con astucia y pasar desapercibido, similar a lo que hizo con Rodrigo. Su misión consistiría en castrar y golpear a los objetivos hasta la muerte, reproduciendo lo que habían hecho con mi hermana. Las palabras resonaban con alegría en la boca de mi abuela, quien saboreaba la venganza como si disfrutara de una deliciosa comida. Al pronunciar las palabras, observé humo negro sobre la mesa de la ofrenda, adoptando la forma de yo. Ya está satisfecho, se fue, afirmó la abuela. Era hora de ir al hotel, y ella volvió a colocar el mueble en su lugar. Al salir, me confesó que ella no tuvo nada que ver con la creación de ese lugar secreto, al parecer, ya venía con la casa. La abuela emergió del baño con el pequeño ratón entre los dedos. Subimos al auto y ella notó que ya había desarrollado el don. No podía ocultarme nada. La abuela me entregó el ratón con delicadeza, recordándome las tardes que pasé con yo cuando era un simple perro. Nos estacionamos a 3 cuadras del hotel y la abuela me indicó que dejara el ratón en el suelo. Mi sorpresa fue grande al notar lo sumiso que era. Al alejarme y pensar en lo que deseaba, sabía que no podía pedirle que no causara daño a esos hombres. Susurré solo que murieran con el menor dolor posible y vi al ratón correr entre las calles a toda velocidad. Esa fue la última vez que vi a yo. Subimos al auto y el viaje de regreso transcurrió en total silencio. Esa noche, mientras cenábamos, tocaron la puerta. Era la policía buscando a mi padre para realizar las preguntas de rutina sobre su paradero y compañía. Mi padre lo invitó a entrar y nos enteramos de que otros 2 involucrados en el caso de Soko habían fallecido por envenenamiento. Vomitaban sangre hasta su deceso. Mi abuela me lanzó una mirada de odio y alejó su rostro. La muerte de esos hombres no trajo satisfacción ni a mis padres ni a mí. La única persona que disfrutó de esta venganza fue la abuela, y mi petición parece haberla incomodado mucho. Después de ese incidente, hablamos muy pocas veces. Durante el tiempo que permaneció viva, continuó utilizando la Inugada, pero yo decidí no volverme a involucrar. 2 años después de estos eventos, mi abuela también dejó este mundo. Los médicos atribuyeron su fallecimiento a cáncer de hueso, pero yo sabía que su alma se había consumido por dentro, debido a sus malos deseos. Antes de morir, mi abuela me legó un libro familiar con todos los rituales de las mujeres de mi familia, esas mujeres a las que conocían como brujas. No tardé en deshacerme de él, quemándolo lo más rápido posible. Aunque el don se quedó conmigo, nunca pude desarrollarlo como Soko. A veces, puedo percibir presencias que acompañan a la gente, pero nada que considere realmente impactante. Con el tiempo, encontré a un buen hombre mexicano que me enseñó a disfrutar de las maravillas de este país. Tuvimos 2 hijas y un hijo varón, pero ninguna de mis hijas nació con el don. Al parecer, fui la última portadora de esa infortunada maldición. Tras el teléfono. En tiempos como estos, uno ya no sabe en quién debería o no de confiar.
Y las cosas que he visto y escuchado solo me hacen pensar que más vale estar solo, sin amigos e incluso sin familia, a estar rodeado por personas que solo buscan hacernos daño. Gloria llevaba siendo mi novia desde hace 2 años atrás. En lo personal, yo siempre la consideré una persona amable y desinteresada, algunas veces hasta un tanto ingenua. A Gloria le gustaba hacer cosas buenas por su prójimo de forma desinteresada. Y a pesar de que no se sostenía de ninguna creencia en específico, creía en el poder de las energías, tanto positivas como negativas. Debido a su forma abierta de pensar, no le costaba trabajo el creer en la brujería, las maldiciones o incluso el mal de ojo, y por esto mismo, a menudo cargaba con ella amuletos de protección. En los 2 años que llevaba siendo pareja de Gloria, nunca vi que le sucediera algo extraño o relacionado a lo paranormal, y nunca creí que llegaría a presenciar algo como eso. Después de que ésta consiguiera graduarse, me platicó que había empezado a tener sueños relacionados a su muerte. Pues al principio, le echamos la culpa al estrés de los últimos meses. Sin embargo, el tema nos comenzó a llamar de más la atención en el momento en que tales pesadillas se volvieron algo recurrente y demasiado bizarro de experimentar para ella. Cuando le pedía a Gloria que me hablara a detalle sobre sus sueños, ésta hacía mención de muertes aparatosas y llenas de sufrimiento. Lo primero que se nos ocurrió para tratar el problema fue el visitar a un psicólogo. Aquel nuevo terapeuta le aconsejó a mi novia que llevara un diario de sus sueños, sin importar cuán difíciles fueran de escribir. Por lo que entendí, hacer una descripción profunda de estos era importante para que pudieran descubrir si existía algún patrón o alguna pista de que los desencadenaba. Y cada vez en que ella anotaba uno nuevo venía para contármelo. No miento cuando digo que escuchar sus sueños era más horrible que el sentarse a ver una película de terror. Pues ella me hablaba de escenarios en los cuales su cuerpo ardía en llamas. En otros, moría aplastada a mitad de derrumbes. Pero, de todos los sueños que me llegó a platicar, el que más me traumó fue uno en el cual la pobre había sido arrollada por un tráiler. Gloria afirmaba que podía experimentar de forma muy realista todas y cada una de esas muertes. 2 semanas después de haber trabajado en su diario de sueños, su psicólogo concluyó que el motivo de tales pesadillas era por una reciente fobia que, de alguna manera, su mente generó con el tema de morir. A pesar de que la situación era un tanto escalofriante, puedo decir que, para ese punto, las cosas seguían bajo cierto control. Lo siguiente por lo que debíamos de trabajar era el poder encontrar la manera adecuada de hacer que ésta superara sus miedos. Muy para nuestra desgracia, en el momento menos oportuno, una tía suya, la cual se daba a conocer por ser supersticiosa, vino a visitar a su familia desde Veracruz. La semana en que su tía Elia se quedó en casa de Gloria, le compartió sus retorcidas teorías en cuanto a la brujería. Pues, esta señora le insistió a Gloria con la idea obsesiva de que, seguramente, alguien la tenía embrujada. Y mi novia, al también tenerle credibilidad a esos temas, se dejó marear por las sospechas enfermizas de su tía. Esta señora le dijo que lo más probable era que alguien le estuviese haciendo algún trabajo de brujería para verla morir. Tan pronto como aquella tía espantosa se marchó de vuelta a Veracruz, Gloria vino a mi casa, diciendo que ya no quería volver a las consultas con el psicólogo, pues, según ella, sus pesadillas con la muerte eran un síntoma de brujería y no de algún trastorno. A pesar de que me sentí molesto con ello, me esforcé por respetar sus decisiones. Dejando de lado la plática relacionada a sus pesadillas, noté que ahora llevaba en su muñeca izquierda una nueva pulsera. Por lo que al verla, me pareció algo inusual, ya que estaba hecha a base de nudos y era negra en su totalidad. Después de preguntarle a Gloria sobre el origen de dicha pulsera, me dijo que se trataba de un amuleto para espantar a la brujería e impedir que le siguiera haciendo daño.
Supuestamente, su tía Elia se la había traído desde Catemaco, sitio reconocido por ser el hogar de cientos de brujos. Catemaco es pura charlatanería, fue lo primero que pensé, y sin opinar más en lo absoluto, me quedé con la molestia. Con apenas 3 días desde que le regalaron esa maldita pulsera a Gloria, a esta le comenzó a aparecer un extraño sarpullido alrededor de toda la muñeca y el antebrazo. Creo que, cualquier otra persona, habría dejado de utilizarla y tal vez hubiese preferido ir al doctor para calmar las molestias. Sin embargo, lo que ocurrió con mi novia fue todo lo opuesto. Pues, en lugar de preferir ir al doctor, Gloria se aferró a que dicho sarpullido no era causado por la pulsera, sino, más bien, por resultado de la brujería negra que, según ella, alguien malintencionado le estaba mandando. Por un instante, sentí que no reconocía a la chica con la cual estaba hablando. Quiero decir, era más que evidente el hecho de que la pulsera le estaba haciendo daño. Pero, su postura terminó siendo la más ignorante ante el problema. Y al final, terminó por quedarse la pulsera de Catemaco en su muñeca. Al pasar de casi 2 semanas, el problema en su piel había empeorado. Y lo que era peor, esta ya se empezaba a sentir mal físicamente. Pues, se sentía débil y agotada, y también le comenzaron a surgir inexplicables ataques de tos, cada tanto. Luego de que fuera a revisión, los doctores nos comentaron que tenía anemia, además de una infección localizada en la zona del brazo, ahora se apreciaba gris en algunas áreas, y supuraba pus. A partir de que su cuerpo se volvió más débil, tuve que pasarse el resto de los días en cama. A veces la iba a visitar, y debo decir, que no se veía como mi hermosa Gloria de meses atrás. Pues, lucía como una persona distinta, una persona acabada, vieja, con muy malos pronósticos. Durante las mañanas, su madre tenía que hacerle una curación especial a su muñeca infectada. Por fin había dejado de utilizar esa extraña pulsera. Pero, parecía que era tarde. Con tal de exigirle una explicación a su tía Elia, el padre de Gloria llamó hasta Veracruz para mencionarle las atrocidades que le estaban ocurriendo a Gloria. La señora, de una forma bastante a la defensiva, hizo que el tema se quedara de lado y encontró el modo de salirse por la tangente. Elia dijo que la pulsera no era causante de nada, sino, más bien, era la brujería que Gloria tenía encima la que se encargaba de hacerla enfermar. Como yo estuve presente en el momento en que le hicieron aquella llamada, el enojo me orilló a interrumpir en la conversación. Molesto, le levanté la voz a esa señora, y le dije, si la pulsera no tiene nada que ver, entonces, ¿por qué se le infectó a Gloria la mitad del brazo? La mujer se quedó en silencio por unos minutos. Y cuando se atrevió a contestar, dijo que el cuerpo de Gloria estaba enfermando, por el hecho de que se resistía a recibir la protección que le habían dado. Después de tales palabras, terminamos por colgarle, pues, de lo contrario, lo único que iba a recibir de nosotros eran reclamos, y probablemente insultos. Sin suficientes explicaciones de los médicos, mi querida Gloria se siguió marchitando en cama. Aún estaba consciente, aún comía y podía hablarnos, pero su aspecto nos seguía dejando a todos intranquilos. Luego de que ella se viera en un espejo, con mucha vergüenza en el rostro, me pidió que por favor la dejara de visitar. Y por supuesto, estuve en rotundo desacuerdo con su petición. Mas, al recibir tantas insistencias de su parte, no tuve otra opción más que el de mostrarle mi amor haciendo caso a lo que ella me pidió. A partir de esa tarde en que me suplicó que dejara de visitarla, la única comunicación que podía tener con ella era por medio de llamadas. Odiaba eso. Odiaba que ahora solo pudiera saber de ella, a través de mi celular, siendo que antes podía estar a su lado sin ninguna clase de limitación, y aunque yo, ni nadie sabíamos a ciencia cierta qué era lo que había enfermado a Gloria. Yo seguía convencido de que la culpa estuvo en su tía Elia y esa pulsera que le sugirió utilizar.
mientras que la desgracia de mi novia continuaba su curso, yo hacía lo poco que estaba en mis manos. Como el apoyar a su familia con algo de dinero, el recordarle por mensajes que se tomara su medicina o también hacer algo de oración en las mañanas y en las noches. Casi en todas las noches, con tal de hacer que Gloria se mantuviera distraída y por lo menos se pudiera reír un poco, le llamaba a su teléfono y le hablaba sobre temas que sabía que la hacían sentir bien y más tranquila. Por lo general, cuando ésta se sentía esperanzada a que las cosas irían mejor, se quedaba dormida. Y aunque pueda sonar un poco extraño, a mí lo que me hacía sentir tranquilo era el poderme quedar un rato más después de que se quedara dormida, tan solo para poder escuchar su respiración a un lado del teléfono. Esto lo hice al menos unas 4 noches, sin que nada extraño ocurriera. Sin embargo, hubo una madrugada en la cual, algo que escuché del otro lado me hizo sentir un escalofrío tan intenso que todo mi cuerpo se estremeció y mi pulso se aceleró. Pues al otro lado de la llamada, escuché una voz que no me era conocida. Esa voz comenzó a pronunciar cosas que yo no podía entender. Era como una clase de cántico lo que murmuraba. Y sin poderme mover, por lo confundido que estaba, me quedé a escuchar. Esa voz era grave, y por mucho que la analizaba, estaba seguro de que no era de alguien cercano a Gloria. Y a pesar de estar aterrado, no me atreví a colgar. La voz se mantuvo murmurando oraciones incomprensibles cerca de una media hora, y después, todo volvió a ser silencio. La siguiente noche en la cual volví a llamar con Gloria, le pregunté si no había notado algo extraño durante la noche. Ella me respondió que no. Pensé en hacerle mención sobre lo que yo había escuchado, pero pensé que ella ya tenía suficiente con estar peleando por su vida, como para que yo le hiciera temer por algo que me pareció escuchar en su cuarto. Por otra parte, consideré que, si aquello volvía a suceder, entonces me apresuraría a avisarle a sus padres para que pusieran atención en qué pasaba. Esa noche después al extraño suceso, me quedé a escuchar, después de que Gloria se quedara dormida. Y en esa ocasión, la misma voz se escuchó del otro lado, pero demoró cerca de 1 hora en volverse a manifestar. De nuevo, un hombre murmuraba una serie de palabras en otra clase de idioma. El miedo solo me hacía querer colgar y tratar de olvidarme de lo que estaba pasando. Pero, aun con ello, me daba un terror más grande el saber que alguien, o algo desconocido se encontraba cerca de donde dormía Gloria. Y armándome de valor, di un gran respiro, y le pregunté a esa cosa que estaba del otro lado, ¿quién eres? ¿Por qué estás cerca de Gloria? Entonces, las oraciones del otro lado se detuvieron. La voz del otro lado me respondió con molestia, el problema no es quién soy yo, sino, ¿quién eres tú? Y aterrado, me negué a proporcionarle una respuesta. Después de algunos segundos de silencio, la persona en la llamada comenzó a decirme todos mis datos personales, desde las cosas más relevantes hasta las que eran difíciles saber de mí. Ahora, sin querer escuchar una sola palabra más, mejor colgué a la llamada. Sin sentirme capaz de moverme, permanecí sentado sobre mi cama, tratando de descifrar lo que recién acababa de suceder. Esa persona parecía saberlo todo de mí, y lo que a mí más me inquietaba, era que, la única persona que conocía todas esas cosas sobre mí, era Gloria. A la siguiente mañana, después de haber intercambiado palabras con esa cosa, fui hasta casa de Gloria. Sabía que ella no quería que la visitara. Sin embargo, lo que yo necesitaba era hablar en persona con sus padres y sin que ésta escuchara lo que tenía por decir. Hablando en voz baja con ellos, les expliqué lo que escuché mientras que ésta dormía. Les dije que sospechaba que aquel extraño suceso se hallaba estrechamente relacionado a su mal estado de salud. En lo que respectaba a mis sospechas, creía que estábamos ante un caso de posesión, mas yo no era nadie para afirmar que esa era la verdad absoluta. Los padres de Gloria me dijeron que la supervisarían el doble, para descubrir qué era lo que pasaba en las noches.
Esa noche, yo hice lo que era acostumbrado, y llamé a Gloria por teléfono, aún sin mencionarle nada relacionado a nuestras inquietudes. Esa ocasión, recuerdo bien que, al esta ya no dar señales de seguir despierta, pasaron si acaso unos 20 minutos, y esa voz volvió a pronunciar en voz baja las mismas oraciones en otro idioma. Ahora que ya había alertado a su familia, esperé a que en algún momento ellos se dieran cuenta de esa maldita voz. Interrumpiendo el horrible murmurar de aquella cosa, escuché a la voz de la mamá de Gloria. Y horrorizada, ésta exclamó algo como, «por el amor de Dios». Entonces, la voz que antes murmuraba, se puso a gritar con desesperación la misma oración. Parecía que estaba molesta por ser descubierta. Parecía que tenía desesperación por terminar de pronunciar aquello. Los gritos en la llamada se intensificaron, y los padres de Gloria gritaban por hacer que esa cosa se detuviera. De pronto, la llamada se colgó, y no pude saber más. Sin importarme que fuera de madrugada, me dirigí hacia su casa, para saber en primera persona qué era lo que estaba pasando. Sin que antes me abrieran la puerta de la casa, escuché desde afuera gritos y gruñidos. Mi intuición me hizo casi dar por sentado que se trataba de una posesión. Y desde que me dejaron entrar, me dirigía hacia su cuarto. Jamás olvidaré aquel escenario. Gloria ya no se parecía mínimamente a la joven mujer que yo conocía. Pues ahora, ella estaba en los huesos, y sus ojos parecían estar perdidos. Miraba a un lado y a otro, demostrando que no reconocía bien el lugar en el que estaba. «¿Qué es lo que quieres de Gloria? ¿Por qué no la dejas en paz?», le pregunté a esa cosa que la atormentaba. Y desde el cadavérico cuerpo de mi novia, esa voz grave nos continuó gritando. Aquello que la poseía dijo: «Dame una ofrenda, entrégame a alguien ingenuo y fácil de sugestionar». Por lo que, al oír esto último, pensé que, en la última exclamación nos había dado una gran parte de las explicaciones que tanto buscábamos, pues, si esa cosa pedía una ofrenda, era claro que Gloria estaba haciendo su ofrenda en el presente. Y sin saber en qué forma debíamos de lidiar con una cosa semejante, fuimos hasta la iglesia a aguardar a que llegara el sacerdote. Al verlo, le explicamos sobre toda la situación, desde que sus sueños en relación a la muerte, la pulsera que le trajeron desde Catemaco, hasta su reciente cambio de comportamiento, que nos hacía estar seguros de que no se trataba de ella. De forma muy amable, el sacerdote se ofreció a ir hasta la casa para brindarle una atención personal a Gloria. Al comentarle en el camino más detalles con respecto a la tía Elia y la pulsera de Catemaco, este nos habló sobre los objetos malditos. Dijo que estos pueden llegar a ser consagrados específicamente para malos fines. O a veces, esa era la forma en que se podía entregar a un ser cercano como ofrenda a demonios o también a brujos. Llegando a la casa de Gloria, el sacerdote subió para verla. Y en determinado momento, este comenzó a hablar con esa cosa en otra lengua. De pronto, la vimos retorcerse y soltar gruñidos. Y aunque aquella no era como esas escenas que se muestran en películas, con efectos exagerados, lo que estábamos presenciando era más horrible que eso. El sacerdote se apresuró a comunicarnos lo que esta atrocidad trataba de expresar. Él nos dijo que Gloria había sido poseída por el alma de un brujo, antiguo practicante de la brujería negra. Alguien se encargó de ofrecérsela para así poder encarnar en su cuerpo y ser libre de continuar haciendo sus invocaciones sin ningún límite físico que se lo impidiera. El sacerdote dijo que, lo más probable, era que a la pulsera de Gloria le hubiesen esparcido las cenizas del brujo muerto antes de regalársela. De este modo, ella llevó consigo parte de él y el mal accedió tan pronto como ésta se lo colocó. Por ahora, era peligroso que el sacerdote tratara de llevar a cabo un exorcismo, pues la vida de Gloria estaba en riesgo. Y por lo que entendí, se necesitaría de más apoyo, si es que deseábamos que sobreviviera.
En ausencia del sacerdote, Gloria empezó a sacar espuma por la boca y con esa misma voz desagradable comenzó a hablar con sus padres. Escuché a ese brujo preguntarles si estaban dispuestos a dejar de lado a Gloria, por una temporada, con tal de recibir otra entrada constante de dinero. Y en cuanto se les planteó esto, los señores me pidieron que me retirara de la casa, y lo hicieron con tanta insistencia que solamente me pude imaginar lo peor. Dado que esa no era mi casa, y lo último que deseaba era el tener una pelea con la familia, tuve que retirarme de la casa. La siguiente ocasión en que fui a la casa y les propuse que volviéramos a contactar con el sacerdote, lo que hicieron los padres de Gloria fue correrme y me dieron la orden de que dejara de entrometerme. Además de preocupado, me sentí sumamente indignado por el hecho de que su propia familia hubiese estado de acuerdo con el alma del maldito brujo. Observando a lo lejos, noté que cada tanto llegaban personas extrañas a la casa. Completos desconocidos. Entraban portando collares y otros, incluso llevaban palomas, cocos y pequeños borregos. Sabía exactamente bien lo que ocurría allí adentro, pero me seguía costando trabajo el asemejarlo. Por otra parte, yo sabía bien que, si Gloria no podía contar con su familia, al menos sí podía contar con la mía. Así que sin perder más tiempo, le mostré a mis familiares los videos de aquellas personas que llegaban a la casa en donde vivía Gloria, y les dije las cosas tal y como eran. Sus padres la querían conservar poseída, para los negocios. Gracias a la ayuda incondicional de mis tíos y padres, a pesar de que el tema era lo bastante delicado, tuve quienes me ayudaran para rescatar a Gloria. Así que, una mañana, sin perder el tiempo fuimos a su casa, forcejeamos con la ventana hasta lograr abrirla, y con ayuda de unos tíos la pudimos sacar de ahí y llevárnosla en el coche. La escena no fue para nada linda, ni siquiera esperanzadora, pues, tener a tu novia sacando espuma por la boca, gritando cosas en otro idioma, y encima de todo, saber que en el fondo se hallaba sufriendo, y todo por culpa de su tía. ¿Cómo es que llegamos a ese punto tan bizarro?, me pregunté. Al inicio, parecía que íbamos por un buen camino, cuando estábamos tratando de arreglar las cosas con el psicólogo, pero, desgraciadamente, tuvo que entrar a nuestras vidas la sugestión, la cual también funcionó como una llave para dejar entrar el mal a nuestras vidas. Yo supongo que la motivación de la tía Elia fue el entregarle un tributo por medio de Gloria. Por fin, conseguimos entrar con ella a la iglesia. Gracias a la divinidad que nos supo abrir los caminos, el exorcismo se pudo llevar a cabo sin que Gloria perdiera la vida durante el proceso. Y aunque tuvo que estar en recuperación por su estado, en mi casa. Hoy puedo decir que Gloria se encuentra con una grandiosa salud. En cuanto a su familia, me da gusto mencionar que se ha hecho justicia, y no solo por el lado legal. Además de levantar una demanda por delito de secuestro, Gloria quiso pagar a otro brujo, tan solo para que les devolviera todo el mal a quienes colaboraron en sus desgracias. Esta vez, solicitó que se les regresara multiplicado por 3. Soy taxista y La Llorona fue mi pasajera. Esta es mi anécdota. Una noche oscura y sin estrellas, me encontraba buscando servicios en mi taxi por los solitarios caminos de un pueblo del que no diré nombre, en el Estado de México. Las luces de la carretera iluminaban débilmente mi camino, y el silencio de la noche solo era interrumpido por el motor de mi viejo automóvil. Fue entonces cuando vi a lo lejos una figura en lo profundo de la oscuridad. Una mujer vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro, hizo señas para que me detuviera. Mis instintos me gritaban que no lo hiciera, pero el hambre de dinero pudo más que el presentimiento. La misteriosa mujer abrió la puerta trasera y, sin pronunciar palabra, se acomodó en el asiento. Su presencia envolvía el auto con una extraña energía, pero decidí no prestarle demasiada atención y me concentré en el viaje. Le pregunté a dónde quería ir, y su voz, suave como un susurro, me indicó que la llevara hasta el centro de la Ciudad de México.
Sabía que eso significaba un viaje largo, pero el dinero fácil me hizo aceptar sin pensarlo 2 veces. El camino estaba envuelto en una oscuridad aún más intensa y la mujer permanecía en silencio. Me contuve de hacer preguntas, sintiendo que algo no estaba bien, pero el sonido del motor y la carretera se convirtieron en mi única compañía. Y a medida que avanzábamos, los minutos se volvían eternos. La atmósfera en el auto se volvía cada vez más opresiva y un escalofrío recorría hasta mi espalda. Así que traté de romper el silencio, pero la mujer apenas murmuró palabras incomprensibles. No podía evitar notar que las luces de la carretera parpadeaban de manera extraña, como si el tiempo se distorsionara a nuestro alrededor. Mientras conducía, comencé a sentir una presión en el pecho, como si algo oscuro se apoderara de la realidad misma. La mujer, aún con el rostro oculto, se mantenía en absoluto silencio. Mis manos temblaban sobre el volante y un sudor frío empapaba mi frente. No sabía qué fuerza me había traído hacia esta extraña situación, pero sentía que estaba en un juego peligroso con fuerzas más allá de mi comprensión. Y así, con la Ciudad de México aún lejos en la distancia, el suspenso en el aire crecía a medida que avanzaba en el viaje. La mujer de negro seguía siendo un misterio y el taxi se adentraba en un territorio donde lo sobrenatural parecía fusionarse con la realidad misma. Después de algunos minutos de viaje en el oscuro camino, donde el incómodo silencio se apoderaba del interior del taxi, decidí romper la tensión con una pregunta que llevaba rondando mi mente como un pensamiento inevitable. Disculpe la curiosidad, pero ¿por qué se encuentra sola en estos terrenos tan solitarios a estas altas horas de la noche? Pregunté, tratando de sonar amable aunque la inquietud era notoria en mi voz. La mujer, sin emitir un solo movimiento físico, emitió un suspiro que resonó en el aire. Finalmente, rompió su silencio con una respuesta poco común. He perdido algo importante, algo que solo puedo recuperar en el centro de la Ciudad de México. No me queda más opción que confiar en que usted me lleve hasta allá. La respuesta no hizo más que alimentar mi intriga y temor. ¿Qué era lo que había perdido? ¿Y por qué necesitaba recuperarlo en un lugar tan distante? Mis preguntas se acumulaban, pero la mujer no parecía dispuesta a proporcionar más detalles. Así que seguí conduciendo, sintiendo como el tiempo iba a menos a medida que avanzábamos en la oscuridad de la carretera. Las sombras aparecían, y las luces parpadeantes parecían transformarse en anuncios de una nueva realidad para mí, esa noche. El paisaje fuera del taxi comenzó a cambiar de manera espeluznante. Árboles retorcidos se alzaban como espectros a ambos lados del camino, y los sonidos de la noche adquirieron una extraña melodía que resonaba con lo desconocido. Temí que cada curva del camino pudiera llevarnos a un lugar más allá de la comprensión humana. Imaginé que todo era producto de mi paranoia, sugestionado por la extrañeza del viaje que estaba realizando. Mientras la distancia con la Ciudad de México disminuía, la mujer permanecía en silencio, sumida en sus pensamientos. No sabía si ella misma era parte de alguna manifestación sobrenatural o simplemente una viajera con un destino peculiar. Por lo que, prefería pensar que era la segunda opción. Y a medida que avanzábamos, una densa niebla comenzó a envolver la carretera, limitando mi visión. Las luces del taxi apenas penetraban la cortina de neblina, creando una sensación de aislamiento en medio de la nada. Era como si estuviéramos adentrándonos en una realidad distinta, donde las leyes conocidas comunes de los mortales como yo se desmoronaban. Fue en ese momento cuando noté que la mujer, en el asiento trasero, parecía difuminarse con la niebla, como si su presencia estuviera conectada con la atmósfera extraña que nos rodeaba. La inquietud que sentía creció, pero mi curiosidad y la necesidad de llegar a la Ciudad de México mantenían mi pie en el acelerador, conduciéndome hacia la incertidumbre. La niebla densa persistía mientras el taxi avanzaba en la oscuridad. La mujer, aún envuelta en su misterioso silencio, mostraba poca iniciativa o interés en entablar una conversación.
por lo que me sumía en mis pensamientos, tratando de comprender la extrañeza de esta pasajera, de la comunicación en torno a nosotros. Pero, en un momento, como si hubiera percibido mi incomodidad, la mujer rompió nuevamente el silencio con su voz suave y delgada. No te preocupes por la distancia del viaje, ni por mi silencio. El pago será generoso, y no tienes que preocuparte por nada. Sus palabras resonaron en el interior del taxi, mezclándose con el zumbido del motor y el sonido lúgubre de la niebla. Me tomó un momento procesar lo que acababa de decir, y cuando finalmente encontré una respuesta acertada, respondí con cortesía. Está bien, no hay problema. Hago mi trabajo gustoso, y llegaré a donde lo necesite. La mujer asintió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. Su presencia, aunque misteriosa y casi ausente, se volvía más notoria a medida que avanzábamos sobre la carretera. El camino se extendía ante nosotros y el tiempo parecía sumergirse en una dimensión desconocida. Los minutos y las horas transcurrían de forma extraña mientras nos adentrábamos más profundamente en la neblina que envolvía la carretera. Pero, a pesar de la oferta de un pago generoso, la inquietud persistía en mi interior. ¿Cuál era el motivo detrás de este viaje misterioso? ¿Qué secretos ocultaba la mujer de negro? Mis preguntas flotaban en el aire, sin respuestas claras a la vista. Mientras conducía, observé que las luces parpadeantes a lo largo del camino continuaban distorsionándose como si siluetas aparecieran entre la niebla. El paisaje se volvía cada vez más irreal, como si estuviéramos cruzando fronteras entre el mundo conocido y uno más allá de la comprensión humana. La mujer, aún sentada en el asiento trasero, permanecía como un objeto viviente, sin reacción alguna, pero ahí estaba. Sus ojos, aunque ocultos tras el velo, parecían contener historias de otras eras. Y así, entre la niebla y la incertidumbre, continuamos nuestro viaje hacia un destino que aún se mantenía en las sombras de lo desconocido. A mitad del tétrico trayecto, la mujer de negro empezó a emitir gemidos y chillidos que resonaban en el interior del taxi. Cada sonido parecía cargado de dolor, pero no lograba discernir si era físico o algo más profundo, algo emocional. ¿Está bien? ¿Le pasa algo? Pregunté con preocupación, mi voz intentando auxiliarla en su extraño sufrimiento que expresaba. Y en lugar de ofrecer una explicación, los gemidos de la mujer se intensificaron. Cada pregunta mía parecía incrementar su tormento, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras luchaba con la incertidumbre que sentía en el interior del vehículo. Por lo que, incapaz de soportar más el misterio, insistí con preguntas, esperando obtener alguna respuesta coherente. Sin embargo, la mujer solo respondía con gemidos y quejidos, como si estuviera atrapada en un dolor incurable. Y fue en ese momento cuando una sensación de advertencia se apoderó de mí. Como si la misma oscuridad que envolvía a la mujer ahora se expandiera, sugiriéndome que ciertos secretos eran mejor dejarlos sin revelar. Sus gemidos, en lugar de angustiarme, se convirtieron en un recordatorio silencioso de que había límites que no debía cruzar. Así que, decidí cambiar mi estrategia y, en lugar de insistir, me sumí en el silencio, dejando que la mujer se sumergiera en sus propios tormentos. Con cada kilómetro que avanzábamos, los gemidos se desvanecían, pero una incomodidad persistente permanecía en el aire. El paisaje exterior continuaba transformándose, como si estuviéramos atravesando sombríos caminos que advertían el destino que me esperaba. Las luces intermitentes y la niebla espesa creaban un escenario irreal, y me preguntaba si el destino final sería aún más desconcertante que el viaje en sí. El tiempo perdía su significado en esa travesía, y la mujer de negro, aunque calmada por el momento, seguía esparciendo dudas inquietantes a medida que avanzábamos. El pago generoso que prometía ya no parecía suficiente para compensar la inexplicable situación que aumentaba mi incomodidad. Los gemidos cesaron en un instante, sumiendo el interior del taxi en un silencio que resonaba con la extraña quietud de la noche.
Cuando la Ciudad de México se vislumbraba en la distancia, la mujer de negro se volvió hacia mí, como si hubiera decidido compartir parte de su secreto. No quería decirle antes, pero necesito que me lleve a varios puntos en la ciudad antes de llegar al centro. No se preocupe, será recompensado generosamente por cada viaje, susurró, su voz retumbando con una autoridad que no había mostrado antes. La sorpresa se reflejó en mi rostro. Pues, no esperaba que la mujer tuviera más destinos, y mucho menos en la Ciudad de México, a esas horas de la noche. Sin embargo, la promesa de una recompensa sustancial superó mi desconcierto inicial y asentí, dispuesto a seguir el desconocido itinerario. Está bien, haré los viajes que sean necesarios. Solo dígame a dónde debo llevarla primero, respondí, aceptando la desconcertante propuesta. Pero la mujer, en lugar de pronunciar la dirección, extendió su mano hacia mí. La tomé con precaución y al contacto con su piel sentí una frialdad que erizaba hasta los huesos. La mano era helada, como si estuviera desconectada de la realidad misma. De la mano de la mujer se desprendió un pequeño trozo de papel que cayó en mi mano derecha. Desplegué el papel y, a la luz del interior del taxi, leí la dirección inscrita. Era un lugar en la periferia de la ciudad, un rincón poco frecuentado donde podríamos correr peligro. Así que detuve el taxi, enfrentándome a la dirección escrita en el papel. La mujer permanecía en silencio, como si el siguiente destino fuera un secreto que solo ella conocía. La expectación flotaba en el aire mientras me preparaba para adentrarme en un laberinto de destinos desconocidos en la vastedad de la Ciudad de México. La dirección marcada en el papel me llevó a una casa vieja, casi en ruinas, como si el tiempo hubiera dejado su marca sin piedad. Al llegar, observé con incredulidad el estado de abandono en el que se encontraba. Las ventanas rotas dejaban entrever la oscuridad de su interior y las tablas desgastadas no tardarían mucho en caerse. Esta casa parece abandonada. ¿Está segura de que es aquí?, pregunté a la mujer, con la mirada fija en el desolado edificio. Ella simplemente asintió, sin decir una palabra. Un silencio tenso flotaba entre nosotros mientras esperaba alguna explicación. Sin embargo, la mujer me indicó que la esperara y, sin siquiera dirigirme una mirada, extendió su pálida mano hacia el asiento del copiloto. Delicadamente, dejó caer algunas monedas doradas que brillaban con una intensidad desconcertante. «Este es el pago por este viaje», murmuró, como si las monedas fueran una compensación suficiente por la peculiaridad de la situación. Y antes de que pudiera reaccionar, la mujer abandonó el taxi y se colocó frente a la antigua casa. Sin tocar ni llamar, las puertas, como si obedecieran a una fuerza invisible, se abrieron lentamente para recibirla. La escena me dejó sorprendido, y mi curiosidad se mezcló con una creciente sensación de inquietud. Por lo que aprovechando el momento, recogí las monedas del asiento del copiloto. Eran de desconocidas para mí, pues nunca había visto unas iguales, doradas y brillantes, con un diseño que parecía pertenecer a otra época. A simple vista, parecían valiosas, pero algo en su brillo denotaba una naturaleza más allá de lo terrenal. Con las monedas en mano, observé cómo la mujer desaparecía al adentrarse en la casa. Las puertas se cerraron tras ella, y la quietud volvió a reinar en el lugar. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas mientras intentaba comprender el extraño suceso que acababa de tener lugar. Así que, decidido a continuar el aún desconocido itinerario, esperé en el taxi, con las monedas en mano y la incertidumbre creciendo a cada minuto. La Ciudad de México aún guardaba más secretos, y estaba a punto de sumergirme más profundamente en un viaje que desafiaba toda lógica y razón conocida. Permanecí alrededor de media hora frente a la casa en ruinas, cuestionándome la realidad de aquel lugar. La falta de movimiento y la aparente inhabitable condición de la casona alimentaban mis dudas sobre si realmente vivía alguien allí. Mientras esperaba, observaba las monedas en mis manos,
su brillo dorado desafiando la decadencia que rodeaba la misteriosa casa. A medida que examinaba las monedas, mi mente divagaba entre la posibilidad de su autenticidad. Parecían de otra época, tal vez monedas antiguas con un valor histórico. La incertidumbre me invadía al pensar si serían aceptadas en algún lugar o si, por el contrario, solo serían objetos sin valor en el mundo actual. A pesar de mis dudas, la tentación de la riqueza que podían representar esas monedas me llevó a considerar la opción de empeñarlas. El oro, aunque antiguo, mantenía su valor y la idea de obtener un buen dinero por esas piezas centelleantes era demasiado tentadora para ignorarla. Me debatía internamente sobre si debería comunicarle a la mujer acerca de la posible inutilidad de esas monedas en la actualidad. Sin embargo, mi anhelo de ganar más dinero pesó más en mi decisión. Así que, opté por guardar silencio, imaginando un futuro donde esas monedas de oro se convertirían en una valiosa fortuna. Después de la espera, la mujer salió de la casa como si nada hubiera sucedido. Subió al taxi y, de manera casi automática, extendió su mano pálida, fría como el hielo, entregándome otra nota con la siguiente dirección. La dirección escrita en ella me hizo levantar una ceja, pero con un asentimiento decidido, me dirigí hacia el nuevo destino que la mujer de negro me señalaba. A medida que avanzábamos por las calles de la Ciudad de México, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes. El misterio y la incertidumbre se intensificaban, pero el brillo de las monedas en mi mano alimentaba la esperanza de una recompensa aún mayor en este peculiar viaje, el primero después de muchos años como taxista. El siguiente destino reveló un giro inesperado, un río que se deslizaba tranquilo a través del paisaje nocturno. A medida que nos acercábamos, noté que estábamos cerca de los canales de Xochimilco. El reflejo de las luces de la ciudad se reflejaba en la superficie del agua, creando un ambiente macabro, con el río y la profundidad de la noche como elementos. ¿Estás segura de que esta es la dirección correcta? Pregunté a la mujer, cuestionando la elección de un destino que no parecía tener un propósito claro. Con una voz suave y apenas audible, la mujer respondió con un simple sí. La seriedad en su tono dejaba entrever que cada destino tenía un significado que escapaba a mi comprensión. Detuve el taxi a un costado del río, y la mujer, como en el destino anterior, dejó caer unas monedas doradas sobre el asiento del copiloto. Descendió del vehículo y se internó entre los árboles que bordeaban el río, desvaneciéndose en el misticismo de la noche. Esta vez, mi curiosidad se desbordó. Busqué discretamente la manera de seguir sus pasos. Me aventuré fuera del taxi, tratando de ser sigiloso mientras me adentraba entre los árboles. La mujer, sin embargo, se había perdido entre la ramería y oscuridad que rodeaba el río, y aunque me movía con precaución, no logré ver hacia dónde se dirigía. Entre sombras y sonidos de la noche, la intriga crecía. ¿Qué conexión tenía esta misteriosa mujer con aquel río tranquilo? ¿Y por qué cada destino parecía envuelto en un velo de secretos? Mientras aguardaba, la ciudad se volvía un murmullo lejano y los reflejos de las luces en el agua se convertían en reflejos irreales. Mi mente se llenaba de especulaciones, pero ninguna respuesta clara se presentaba en el horizonte oscuro del río. La mujer, en su viaje que aumentaba en extrañeza, dejaba tras de sí más preguntas que respuestas, y yo me encontraba atrapado en un laberinto de destinos que carecían de sentido lógico. Después de una espera inquietante que se extendió por 40 minutos, vi regresar a la mujer. Al acercarse al taxi, noté que la parte inferior de su vestimenta estaba empapada, lo cual me llevó a pensar que se sumergió en el río, o algo similar durante su ausencia. Pero la curiosidad me venció, y no pude evitar preguntarle sobre su estado. ¿Le pasó algo? ¿Se cayó al río? ¿Por qué regresa mojada? Inquirí, buscando respuestas a la inusual situación. Con una tranquilidad que contrastaba con la peculiaridad de la noche, la mujer respondió con su voz suave y serena.
Simplemente tenía asuntos que resolver en estas aguas. Asuntos personales. Sus palabras no proporcionaron detalles adicionales, sumergiéndome aún más en paranoia e incomodidad. Y sin más explicaciones, extendió su mano fría y pálida, entregándome otra nota con la siguiente dirección. La nueva dirección indicaba el centro de la Ciudad de México, un destino más convencional pero que, dadas las circunstancias de la noche, despertó una mezcla de alivio y tranquilidad. Y aunque mi mente estaba llena de dudas, inicié el viaje hacia el corazón de la metrópoli, sin saber qué nuevas revelaciones o desafíos me aguardaban en este recorrido único. Las luces de la ciudad se cerraban en torno a nosotros mientras avanzábamos hacia el siguiente destino. El brillo de las monedas doradas en mi mano era lo único que me motivaba a continuar este viaje, que por momentos me parecía irracional. Con la dirección de la misteriosa dama, me encaminé hacia una casona de estilo porfiriano, no muy lejos del centro histórico de la Ciudad de México. En esta ocasión, la mujer tardó alrededor de 15 o 20 minutos y aproveché para descansar y relajarme. Sin embargo, mi breve respiro se vio interrumpido por un golpeteo sutil pero perturbador en mi ventanilla de la puerta del taxi. Al incorporarme, me encontré con la dama, que me llamaba para que la ayudara a subir un cargamento a la cajuela del vehículo. Bajé del taxi y, con cierto nerviosismo, le ofrecí mi ayuda. Juntos cargamos un costal que la mujer llevaba consigo. Por cuestiones de seguridad, no pude evitar preguntarle qué contenía, pero su respuesta fue un silencioso y desagradable gesto. La mujer se encaminó hacia la parte trasera del taxi sin dar más explicaciones. Por lo que, mis sentimientos de inquietud se intensificaron y la preocupación se notó en mi rostro mientras regresaba al volante. Con el peso de lo desconocido en la cajuela, decidí acelerar el viaje, consciente de que las primeras luces del amanecer empezaban a filtrarse en el horizonte. Al preguntarle a la mujer cuál sería el siguiente destino, noté que esta vez no me entregó una nota, sino que mencionó que sería un lugar tétrico al que nos dirigiríamos. Sin embargo, antes de llegar a ese destino, solicitó una parada en la Catedral de la Ciudad de México, en el Zócalo. Por lo que, confuso y asustado, me dirigí hacia el centro de la ciudad, tratando de comprender la naturaleza de esta travesía nocturna. Las calles aún estaban envueltas en una sombra nocturna, con pequeños rayos de la luz del sol, cuando llegamos al imponente Zócalo. La mujer descendió del taxi, su figura envuelta en un misterio, como lo era desde que la abordé en aquellos parajes solitarios del Estado de México. Con el sol asomándose en el horizonte, me preparé para la continuación de esta extraña e interesante aventura. En ese momento lo veía como algo emocionante que no cualquiera vive, sin saber qué secretos aún aguardaban en la oscuridad de la noche. Con el zócalo de la Ciudad de México apareciendo en el horizonte, aún envuelto en las sombras del amanecer, la mujer indicó que me detuviera. Esta vez, su toque en mi hombro, a pesar de que iba bien abrigado, me erizó hasta los huesos. A lo largo del viaje, su presencia había sido fría, casi helada, y la tensión en el ambiente aumentaba con cada destino. Pero en el zócalo, el silencio era una mezcla de negrura e iluminación, ya que apenas amanecía y la ciudad despertaba lentamente. La mujer bajó del taxi sin dejar caer monedas esta vez y se dirigió con paso firme hacia el centro, llegando frente a la majestuosa Catedral de la Ciudad de México. Ante aquel imponente edificio, la vi inclinarse en una posición de oración, como si estuviera rindiendo homenaje a algo más grande que todos nosotros. Aprovechando la distracción de la mujer, decidí bajar y explorar el misterioso contenido del costal en la cajuela del taxi. Mis pasos fueron sigilosos, pero al tocar el costal, una extraña sensación recorrió todo mi cuerpo. Pues, un presentimiento oscuro me hizo retroceder, temeroso de descubrir la verdad detrás de ese bulto perturbador. Los pensamientos terribles se agolparon en mi mente mientras resistía la tentación de desvelar el secreto que guardaba aquel costal.
Temía que las sombras del desconocido se materializaran en formas indeseadas y macabras. Así que opté por cerrar la cajuela, dejando que la incertidumbre se mantuviera oculta a mis ojos. Mientras tanto, la mujer continuaba en su oración frente a la catedral, ajena a mi breve exploración. El zócalo permanecía en un silencio que solo era interrumpido por el viento y el murmullo de la ciudad que apenas despertaba. Mis pensamientos se debatían entre la necesidad de conocer la verdad y el miedo a enfrentar la oscuridad que parecía envolver cada destino de este viaje al que no le veía fin. Con la preocupación marcada en mi rostro, regresé al taxi tratando de disimular la tensión que me embargaba. La incertidumbre sobre el contenido del misterioso costal aún pesaba en mi mente y mis temores se alimentaban con cada segundo de espera. Después de 20 minutos que parecieron eternos, la mujer finalmente se levantó de su posición de oración y se dirigió hacia el taxi. Pero lo que ocurrió a continuación desconcertó aún más mi inquietud. Pues, en lugar de dirigirse hacia la parte trasera del vehículo como en las ocasiones anteriores, la mujer se sentó en el asiento del copiloto. Su mirada permanecía fija hacia adelante y sus labios pronunciaron palabras en un susurro apenas perceptible. Traté de escuchar, pero en un principio, las palabras me parecieron incomprensibles. ¿Podría repetirlo, por favor? No logré escuchar bien, le pedí a la mujer, buscando entender las instrucciones que me quería dar. La mujer repitió sus palabras, esta vez con un tono ligeramente más alto, pero solo una palabra resonó con claridad en mi mente: cementerio. La confusión se apoderó de mí, y sin poder contener mi desconcierto, pregunté directamente a la mujer si nuestro próximo destino era un cementerio. Ella, sin girar la cabeza para mirarme, mantuvo su atención al frente y asintió levemente. La confirmación de mis sospechas me dejó en un estado de inquietud aún mayor. Pues, ¿qué conexión tenía la mujer con los destinos tan inusuales que elegía? ¿Y por qué ahora nos dirigíamos a un lugar tan poco común como un cementerio? El taxi avanzó por las calles de la Ciudad de México, la luz del amanecer revelando los majestuosos edificios y monumentos. Mi mente estaba en blanco, preparándose para enfrentar la oscuridad que parecía disfrazar en el próximo destino, un cementerio. Al llegar al cementerio, la mujer descendió del taxi y, de manera extraña, se dirigió nuevamente al asiento del copiloto antes de entrar al destino. Sin voltearme a ver, susurró palabras incomprensibles, como ya había ocurrido hace unos momentos. Así que intrigado, le pedí que repitiera, pero las palabras escapaban a mi comprensión. La mujer, molesta por mi insistencia, se giró rígidamente hacia mí, retirándose el velo que cubría su rostro. Lo que vi a continuación me dejó horrorizado: un rostro cadavérico, desprovisto de carne, una visión que parecía desafiar la realidad misma. Una voz grotesca y aterradora resonó en el aire mientras la mujer revelaba la macabra verdad: se dirigía al cementerio para sepultar a uno de sus hijos, otro que había aparecido ahogado en el río. El miedo se apoderó de mí y, sin pensarlo dos veces, salí corriendo del taxi. Mi mente luchaba por procesar la aberrante revelación y una sensación de terror me envolvía mientras me alejaba del vehículo. Después de media hora, con el corazón aún latiendo con fuerza, regresé al taxi solo para descubrir que la mujer había desaparecido. Las monedas que me había dado como pago estaban en el asiento, pero al tomarlas entre mis manos, se convirtieron en cenizas. Después de esparcirlas fuera del taxi para evitar cualquier maldición, continué mi camino en un silencio terrible, con todo tipo de pensamientos que perturbaban mi mente. La soledad se convirtió en mi única compañía mientras conducía por las calles de la Ciudad de México, intentando dejar atrás la espeluznante experiencia que había vivido. La mañana avanzaba, pero la oscuridad de esa noche eterna aún se aferraba a mis pensamientos, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y el pensamiento persistente de un encuentro con lo sobrenatural.
Esa mañana, al llegar a casa, abracé a mi esposa y dejé que las lágrimas fluyeran, liberando la pesada carga emocional que llevaba. Entre sollozos, le confesé, fui el chofer de La Llorona esta noche. El recuerdo de esa experiencia sobrenatural sigue grabado en mi mente, una sombra que persiste entre los rincones de mis pensamientos. Aunque esa noche ocurrió entre finales de los años 80 y principios de los 90, aún hoy, de vez en cuando trabajo mi taxi por las noches, esta se encarga de recordarme que la noche guarda muchos misterios fantasmales en sus adentros. Y desde ese día, existe en mí el instinto de que cada viaje nocturno se convierta en una posibilidad de encontrarme nuevamente con lo sobrenatural. A pesar del tiempo transcurrido, la memoria de aquella noche con la que creo yo, era La Llorona, me persigue y la incertidumbre cobija las oscuras calles que debo recorrer para ganarme algunos pesos. La delgada línea que separa la realidad de lo paranormal se dispersa en cada rincón nocturno, y mi encuentro con la mujer de negro, o La Llorona, se convierte en un relato que se mantiene vivo, una experiencia que sigue recorriendo mis pensamientos. Así concluye mi historia, marcada por el misterio y la persistente sombra de aquella noche aterradora. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.